2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El tiempo es la gracia, pero la gracia de Dios. La gracia de Dios. Venía a mi mente una canción de un cantante famoso mexicano, ¿sí?, que se llamaba Javier Solís, ¿sí?, y él cantó una canción que se llama El Payaso. Y es así como uno a veces sonríe, pero su corazón está lleno de tristeza, está lleno de aflicción, está lleno de amargura. Esa sonrisa es una máscara de hipocresía. Y es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos, mis amados hermanos, sino que seamos verdaderamente limpios, transparentes, puros ante Él y ante los demás. Dios no quiere que usted, mi amado hermano, me diga a mí, yo te quiero, yo te amo, ¿sí?, cuando verdaderamente en tu corazón no existe eso. Porque Él dice en su palabra, si ustedes lo han oído, los profetas siempre comentaban y decían, de bocas me habláis y decís que me aman, pero en su corazón es un corazón de piedra. Por eso Dios quiere que nosotros, el pueblo de Dios, óigame bien, el pueblo de Dios, ese remanente que Él tiene, que aquí puede ser unos, allá en otro lado pueden ser otros, allá en otro lado pueden ser otros, y que Él le dijo a Elías, yo tengo un remanente, ¿ve? Y Elías no lo sabía a pesar de que era el profeta ungido por Dios. Y así es, mi amado hermano, pero Él lo que quiere es que usted sepa, óigame bien, lo que yo he entendido. Él me ha dado ese tipo de conocimiento, entendimiento y revelación, ¿sí?, que Dios lo que anda buscando es que usted lo conozca bien, sepa quién es el Dios que tiene, así como cuando tú tienes a alguien con quien vives. Cuando tú tienes a alguien con quien vives, tú empiezas a conocerle sus defectos y sus gustos, y dime si de pronto no te levantas y le dice, tiene ganas de un tintico, y él sabe, y tú sabes cuánta cantidad de azúcar le echa a ese tinto para que él le quede gustoso. Nosotros no le hemos preguntado al Señor, o a veces le preguntamos, pero no le ponemos atención a su voz. A veces le tenemos miedo al trueno, a los relámpagos y a la oscuridad, cuando verdaderamente Dios quiere mostrarte su luz y Dios quiere saber cómo estás tú con Él. Y Él quiere reflejarte su palabra. Quiere reflejarte tu palabra. Pero recuerde siempre, Dios es el que trae la paz. Él es el silbido en el viento. Él es la brisa que nos acaricia. Él es esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Él es ese rocío que cae sobre las plantas, haciendo que las plantas cada día se levanten gozosas, porque ellas sí ven, reconocen al Creador. Hemos venido hablando de gracia, ¿sí?, y en la última parte hablábamos de la gracia y la fe, ¿sí?, y es así como la gracia de Dios requiere de ese elemento que se llama fe. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Óigame bien, no lo dispuso el hombre.
no lo dispuso ni el griego, no lo dispuso ni el arameo, ni el filisteo, ni el jebuseo, ni el hebreo tampoco lo dispuso, sino solamente lo dispuso Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracia es una gracia por fe. La fe es una acción, ¿sí?, que realiza Dios. Óigame bien, Dios a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que Él, ¿sí?, Él nos lleve a hacer lo que verdaderamente Él anhela en su corazón. Él te da a ti el querer como el hacer, mi amado hermano. Y por eso Dios, la palabra de Dios dice que Él es un regalo especial de Dios cuando Él te dio a ti todo sin que tú verdaderamente lo merecieras. Nosotros todos somos pecadores. Nosotros todos nacemos con la maldición del pecado, pero es Dios quien dispuso en su benignidad, en su corazón, en su gran amor, dispuso esa gracia para todos, que la perdimos y que después Él la colocó en Génesis 3:15 para que usted, mi amado hermano, para que usted, por intermedio de ¿qué? Por intermedio de esa cosa que se llama fe, ¿sí? Por eso somos salvos. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No para que nos gloriemos, ¿sí?, sino para que sepamos que Él es el único que lo puede hacer. O sea, nadie puede ser salvo si no es porque Dios lo ha dispuesto. Amén. ¿Estamos de acuerdo, no? Fuera de eso, Dios dispuso ese don, Él lo entregó, pero también te dio a ti algo especial. Él desde el comienzo de los comienzos creó un templo para Él. Óigame bien, Él lo hizo para Él. Ese templo, en estos tiempos es que nos hemos dado cuenta de que ese templo Él lo hizo para que nosotros lo glorificáramos, lo honráramos, adoráramos a Él, para que lo adoráramos ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y por lo tanto, ese templo que somos cada uno de nosotros, y que reunidos todos aquí formamos una congregación, ¿sí?, en ese momento, ese templo, ¿sí?, es donde mora el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que ese Espíritu que llegue a nosotros, ¿sí?, nos lave, nos limpie, nos enseñe, nos guíe, nos reargulla, todo, para que podamos nosotros siempre ser gloriosos, o sea, estar de victoria en victoria. Si no hay la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, mi amado hermano, tú no eres de gloria en gloria. Por eso tú tienes que dar fruto. ¿Cómo conocemos, cómo sabemos que tú estás en la gracia de Dios? ¿Cómo sabemos que tú perteneces verdaderamente al reino de Dios? ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis, ¿cierto? Y es así como nosotros tenemos que dar un fruto. ¿Qué le pasó a aquella planta, a esa higuera que estaba en el camino del Señor Jesús? ¿Y quién le dijo, dame de comer? ¿Qué le sucedió? Todos lo sabemos, ya bien fuerte. Se secó, ¿cierto? Entonces, ese morir prácticamente significa que si tú, mi amado hermano, no das fruto, ¿ve?, tú te vas a secar. Y eso lo dice Juan 15. En Juan 15 dice que aquellas ramas, ¿sí?, que no han sido, o sea, que se secan, ¿quién las poda? ¿Quién las quita? No las quita Jesús, las quita el Padre. Y el Padre es el que las manda ¿a dónde? A quemarlas, ¿sí?, al sitio de fuego, al lago de fuego. Por eso, mis amados hermanos, que nosotros entonces, ese medio que Dios ha colocado en nosotros, ¿sí?, que es fe, que puede ser por don o puede ser de pronto por un crecimiento continuo y permanente. De esa forma,
esa fe tiene, habíamos hablado de que tiene una dimensión. ¿Sí? Así como Pablo, así como Dios hablaba de que había lo ancho, lo alto, lo bajo, ¿sí? Lo angosto, ¿sí? Esa fe tiene una dimensión en el interior y en el exterior. En el interior, mi amado hermano, esa dimensión es esa certeza y esa confianza que existe y que impulsa la acción de cada uno de nosotros. Es cuando tú estás confiado en algo y haces lo que te has comprometido a hacer. Y es lo que Dios quiere, que tú lo conozcas a Él, tan grande lo conozcas, que tú camines por fe. Si tú lo conoces a Él, tú caminas por fe. ¿Ve? Caminas en fe. ¿Y para qué? Para fe, para creer en Él, para voltear tu rostro hacia Él y decirle: Señor, aquí estoy. Y cuando venga el momento de la prueba, de la tribulación, cuando venga el momento de la angustia, tú te vayas a Él y digas: Señor, tu palabra dice esto, y yo creo en tu palabra. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a conocer que tengo que vivir por fe, en fe y para fe. ¿Sí me han comprendido hasta ahí, mis amados hermanos? ¿El pueblo de Dios qué dice? Amén. Amén, ¿cierto? Y es así como entonces en ese interior, que es esa certeza y esa confianza, también hay otra dimensión, que es la dimensión externa, que es aquella acción. ¿Ven? Que es cuando Dios te da a ti el querer como el hacer. Y empiezas tú a venir, empiezas tú a caminar, empiezas tú a querer, que empiezas tú a buscar, a conocer más de aquella persona con quien tú quieres relacionarte. Y de esa forma, esa relación que existe entre Dios, entre ti, entre Dios y tú, o entre Dios y mí, ¿sí? El Espíritu de Dios la fortalece. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a nosotros, Él nos guía, Él nos dirige y Él nos educa para que yo pueda vivificarlo a Él todo el tiempo. Óigame bien, no me vivifico a mí mismo, sino vivifico la palabra de Dios. Porque para Él es la honra, la gloria por siempre. Y es así como Dios quiere que nosotros lo entendamos. No eres tú, mi amado hermano, el que va a recibir todo. Eres tú el que ya tiene todo y que lo puedes disfrutar porque Dios lo ha establecido así, ¿ve? Por la gracia de Él. O sea, Él no quiere que tú hagas obras para poder recibir las cosas. Él ya las estableció para que tú no te gloríes diciendo: es que yo hice esto por esto. ¿Ve? ¿Qué es lo que le pasa al mundo? El mundo cree que porque tiene tal cosa es que yo la hice, ¿cierto? Y resulta que está equivocado. Es porque Dios le permitió que lo hiciera. Porque Él tiene una gracia infinita. Él no hace acepción de personas. Pero Él tiene una gracia para cada uno de nosotros, y es que podamos verdaderamente nosotros estar, ¿dónde? En el reino de Él, disfrutando del banquete celestial, y que podamos verdaderamente vivir en vida eterna. Plenos completamente en Él y llenos de Él. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, por medio de esa fe, sí, tenga esa confianza y tenga esa certeza que lo lleva a ¿qué? A que esa espera que usted quiere hacer, ese esperar más y más en Él, la hagas con la satisfacción de que sabes por qué estás esperando. Porque todos sabemos que tenemos una esperanza. Y es lo que a veces muchos predicadores no han dicho. Muchos predicadores no han dicho que la esperanza es aquello que viene. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha dispuesto para nosotros, ¿ve? Y esa esperanza es vida eterna, que nosotros podamos disfrutar de ese reino, que es el reino celestial. Sí, me oyeron bien, reino celestial. Ya hemos disfrutado en un reino natural, que el enemigo lo dañó.
que el enemigo le hizo cosas de modo tal que estableció que esa tierra, en vez de ser una tierra próspera, una tierra verdaderamente fructificada, fuese una tierra de cardos, de espinos y de abrojos, y que fuera seca. Donde la semilla que cae ahí en esa tierra no puede crecer. ¿Por qué? Porque no tiene el agua, no tiene lo suficiente para poder morir. Que esa es la condición sine qua non. Si el fruto cae a la tierra y no muere, no da fruto, no da mucho fruto. Perdón, si la semilla cae a la tierra y no muere, no da fruto, mucho fruto. Se queda seca. Y es ahí donde nosotros, mis amados hermanos, miremoslo en Santiago capítulo 1, 18, dice, porque hasta la buena dádiva de Dios y todo, ¿sí? Y todo don perfecto, ¿sí? ¿Viene de dónde? De lo alto, ¿cierto? De lo alto, porque hubo necesidad de que Él descendiera de lo alto. Si usted va a Juan capítulo 3, ¿sí? Se da cuenta de que cuando está hablando Nicodemo con Jesús, Él le dice, porque hay que descender de lo alto. Y le pregunta a Nicodemo y dice, ¿cómo hago yo para nacer de mi madre que ya falleció? Porque el concepto de ellos, los judíos, en el Talmud y en el Mishnah, ¿sí? Ellos siempre consideraban que cada persona, en la medida que iba ascendiendo en nivel, ¿sí? Verdaderamente iba naciendo o iba renaciendo a otro estilo de vida. Y es lo que el mundo trae consigo. Si usted es tal cosa y es un profesional, usted ocupa determinada posición en el mundo, pero en Dios no. En Dios todos somos uno para Él. ¿Ve? Lo que pasa es que Él a nosotros nos ha dado talentos y nos ha dado dones para que usted pueda ser cada día mejor para Él, en Él y por Él. De esa forma usted, mi amado hermano, puede verdaderamente vivificar la gloria de Dios y ser testimonio para aquel que esté a tu alrededor se dé cuenta de que sí vale la pena estar en donde estamos nosotros, con Dios, en la perfección de Él. Pero para poder estar con Él donde estamos nosotros, hay necesidad, mi amado hermano, de que tú dediques parte de tu tiempo a Él. Si tenemos 24 horas al día y le damos a Él el diezmo, ¿cuántas horas significa para Él diarias? ¿Cierto? 2.4. Ahora yo le pregunto, mi amado hermano, ¿será que tú le das a Dios todos los días 2.4? Pero si tú tienes un televisor, ¿sí? Y pones una película, ¿cuánto te consume la película del televisor? Te consume más de 2.4. Y fuera de eso tienes que pagar, ¿sí? Para poder tener esa película, porque si no, entonces no puedes tener la película esa. Amén. Me gusta. Es que eso tiene que ser así. Uno tiene que dedicarle al Señor 2.4 diarios. Ese es el mínimo que Él pide. ¿Ve? Usted me va a decir, pero yo trabajo. Estamos de acuerdo, mi amado hermano. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? 8 horas, ¿sí? Póngale 2.4. Son 10.4. De 24 horas, ¿cuánto es eso? No es ni siquiera ni la mitad. De las 12 horas del día. ¿No? No es ni siquiera ni la mitad. No alcanzamos ni la mitad, ¿cierto? Pero sí llegamos, ¿sí? Llegamos a ver el noticiero, ¿sí? ¿Y cuánto se demora el noticiero? 1 hora o 2 horas. Ahorita lo tienen ya de, a las 12 del día, 12 y media hasta las 3, 2 horas y media, ¿cierto? 2.4. Fíjese cómo es el enemigo. Fíjese cómo es el enemigo. Él se come 2.4 que le corresponde a mi Dios, se lo come en basura. Porque quiera o no quiera, todo lo que usted oiga no va a poder solucionarlo. ¿O cómo lo soluciona? Me decía alguien ayer
es que una golondrina no hace verano. Le digo, pero es que el problema es que son 7.000 millones de golondrinas. Y en el país tenemos 40 millones de golondrinas. ¿Será que una golondrina podrá cambiar al país? ¿Podrá modificarlo? No lo creo, mi amado hermano. Porque ese es el conocimiento, el entendimiento que Dios a nosotros nos está dando. ¿Por qué? Porque hemos saltado el charco. Y ese conocimiento te da a ti la certeza y la seguridad de que si tú vas y oras y le clamas al Señor y le pides por el país, Dios va a estar oyendo y va a dar la solución que Él tiene de acuerdo a su voluntad buena, agradable y perfecta para este país. Una vez yo un amigo mío tenía un problema y yo tenía la solución del problema. Y resulta que yo pensando en la solución del problema, me torcí el tobillo. Sí, y me tocó irme para la clínica, me pusieron un yeso, tal cosa, y listo, yo anduve con el tobillo torcido y no pude solucionarle el problema a mi amigo. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué razón? Porque yo me estaba entrometiendo sin haberle preguntado a él cuál era la voluntad que él tenía o qué era lo que él andaba buscando con mi amigo para poder verdaderamente glorificarse en él. Y yo me estaba metiendo él en guarapas, ¿sí? Buscándole solucionar su problema cuando yo no estaba ni llamado para eso. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos, mi amado hermano? Un curvo de veces. Creemos que tenemos la solución. Nosotros no somos Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está puesto en los cielos. Vayámonos a 1 de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 22. La palabra de Dios dice que habiendo purificado vuestras almas, ¿sí? Por la obediencia, la verdad mediante el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces nosotros somos verdaderamente revestidos de ese Espíritu, y es así como nosotros siendo ese, ¿cómo le digo? Ese testimonio de lo que Dios hace en tu vida, dime si no va a ser una bendición para el que esté a tu lado, mi amado hermano. Y es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos testimonios de eso. Ya que por intermedio de esa charla, de esa confesión, de esa entera, prácticamente el Espíritu Santo va a estar cada día más llenándonos a nosotros de esa verdad, y esa verdad prácticamente nos va a hacer nosotros cada día más y más dispuestos a entregar lo que no tenemos. ¿Por qué? Si usted se ha dado cuenta, muchas veces le decimos, venga a cantar, y le da un temor cantar. Y en la medida que usted llega y se entrega a cantar, es Dios, en el poder de su Espíritu, el que le da a usted esa fortaleza. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Diga el débil fuerte. Amén. Entonces empieza usted a vivificar esa palabra y llega a usted un momento en el cual usted verdaderamente, ¿sí?, viene a cantar y canta con esa alegría, con ese gozo. ¿Por qué? Porque Dios le ha quitado a usted el temor, el Espíritu de Dios le ha dado a usted la fortaleza y usted le alaba, le honra con su voz y con todo su ser. Y es así como, mi amado hermano, ¿sí? Vayámonos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 3. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 3? Ya que han buscado la voluntad del Señor, acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Amén. Yo me voy a tomar este chocolatico, ¿sí?, porque me gusta. Y me lo tomo porque me gusta. ¿Por qué? Porque sé que va a ser para mí de bendición. Oigan bien, no me lo tomo porque es chocolate. Me lo tomo porque he estudiado lo que contiene el chocolate. Me lo tomo porque sé lo que significa para mi vida este chocolate.
Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pedro. Aquellos que hemos gustado de la benignidad de Dios, aquellos que han podido verdaderamente ver la benignidad de Dios, ¿sí? Son los que pueden verdaderamente decir es bueno, es agradable y es fiel. Pero ¿cómo hago yo para ver? Mi hijo un día me dijo, papi, yo quiero que tú me enseñes cómo tú has aprendido lo que has aprendido. Y yo, fácil, para mí es fácil. Para él de pronto fue difícil, no supe expresarme bien. Sí, de pronto. ¿Ve? Pero cuando usted le entrega todo su corazón a Dios, oigan bien, es algo diferente, es algo que no tiene nada de parangón dentro del campo que usted conozca o que usted de pronto haya aprendido en su vida. Cuando usted le entrega su corazón a Dios, es Dios quien trabaja en usted, mi amado hermano. Él es el que establece los parámetros, mi amado hermano. Él es el que le dice a usted cómo debe de caminar para poder, ¿qué? Hacer las obras que Él quiere que usted haga. Porque esas obras que Él quiere son buenas, son agradables y son perfectas porque cumplen la voluntad de ¿quién? Del Padre Celestial. Amén. Por eso nosotros hemos venido, tenía una inquietud en mi corazón que era la ley. Y ya la vez pasada hablamos sobre la ley y la gracia. Sí, y hemos analizado todas esas cosas. Ahora vayámonos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 9? Y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino por la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Amén. Por eso en sí, mis amados hermanos, por tanto, ¿sí? Nosotros la vez pasada hablábamos de algo que era importante y es esto. ¿Sí? Cristo es la palabra, Cristo es la semilla y Cristo es algo que Dios colocó como algo puntual en la vida de todos nosotros. Es algo puntual. Cristo es la palabra. Usted tiene la palabra, mi amado hermano. Usted viene, se arrepiente y Dios hace con usted una conversión. Usted se convierte al Señor y usted empieza a caminar en la palabra. Yo le pregunto, ¿será que usted conoce toda la palabra? En ese momento no, ¿cierto? Habrá partes de la palabra, citas bíblicas que de pronto en un momento dado han calado en su vida y en su corazón, de modo tal que usted en ese momento establece una relación con Dios por algún motivo. Por algún motivo. Porque siempre tiene que haber, todo efecto tiene su causa. No hay un efecto sin causa. Que no, que tal cosa me pasó, pero tuvo que haber pasado algo tuvo que haber sucedido para que a usted le pase eso, mi amado hermano. Y es así como entonces Dios, por intermedio del Espíritu de Él, o sea, de su Espíritu, porque es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu, ¿cierto? Para que Él nos dé a nosotros ¿qué? Nos enseñe lo que es la verdad y nos demuestre a nosotros lo que es juicio y justicia. ¿Cómo hago yo para establecer si lo que usted me está diciendo o lo que yo estoy leyendo es verdad? Si no es por intermedio del Espíritu de Dios. Y recuerde que la palabra es profética, porque la palabra prácticamente sale y regresa, ¿sí? Va, hace lo que tiene que hacer y regresa. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra que regresa me va a demostrar a mí si lo que yo dije era verdad o era mentira. Por eso siempre tenemos que, cuando vamos a predicar, cuando vamos a cantar, cuando vamos a hacer cosas, cuando vamos a hablar, tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que tome el control de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, porque a veces nosotros, en parte, ¿sí? Predicamos o confesamos, ¿sí? O profetizamos de lo nuestro y en parte profetizamos de lo de Dios. Y estamos leudando la palabra. ¿Hasta ahí entendido? Amén. ¿Cierto que sí? Y es así como entonces, mi amado hermano, de esa forma, ¿sí? Dios tiene
un accionar uniforme. Es un enfoque que tiene tanto con el Hijo como con el Espíritu de Dios. Y ese enfoque nos lleva a que nosotros tengamos una fe, ¿sí? Esa fe que nosotros vamos a tener por medio de ese enfoque de Él, ¿sí? Es una fe que es buena, agradable y perfecta. Ahora, mis amados hermanos, si nosotros vamos a mirar qué es lo que hace ese Espíritu dentro de nosotros, ¿qué es lo que hace el Espíritu dentro de nosotros? El Espíritu de nosotros va a trabajar junto con la palabra, porque acuérdense que habíamos hablado de que tienen que ser los dos, junto con la palabra, va a trabajar en nosotros. ¿En dónde? El ser de nosotros, ¿qué tiene? Cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Pero nosotros hemos estado en un medio ambiente, ¿sí?, que ha sido contaminante. Y ese medio ambiente ha permitido que nuestras vestiduras, que nuestro cuerpo esté contaminado, esté manchado, esté lleno de grasa, lodo, lo que sea. Entonces tiene que ir a hacer ¿qué? Lavado. En Zacarías capítulo 3, ¿sí?, el Señor le dice al ángel: quítale esas vestiduras y ponle vestiduras nuevas. ¿A quién? A Josué. Y es así como Dios, por intermedio de su Espíritu, Él viene y nos lava, ¿sí?, y nos permite que nosotros podamos ir poco a poco, ¿sí?, momento a momento, ¿sí?, ser transformados, que su léxico, que su forma de caminar, que su forma de vestir, que su forma de hablar, que su forma de ver las cosas sean, ¿sí?, de acuerdo a la mente en Cristo Jesús. ¿Se han entendido hasta ahí? No es que yo tengo la mente de Cristo, no, mi amado hermano, viva la mente de Cristo. Vivifíquela. ¿Y cómo la puede vivificar si no es por intermedio del Espíritu de Dios? Entonces, esa transformación que sucede en mi cuerpo y en parte de mi alma, ¿sí?, donde me permite tener pensamientos, donde me permite tener sentimientos y donde me permite que mi voluntad pertenezca a quién. ¿Será que usted le puede servir a dos señores al mismo tiempo? Óigame bien, al mismo tiempo. ¿Cierto que no? Entonces, de esta forma, Dios, por intermedio del Espíritu de Dios, Él va a renovar, ¿qué? Mi mente. Entonces, Dios me va a dar a mí un conocimiento, un entendimiento y un saber, pero que están renovados en mi mente, en mi espíritu, y que permiten que mi cuerpo camine como debe de caminar, de acuerdo a lo que mi mente, lo que mi alma le dice. ¿Sí? Ya los sentimientos suyos, que eran grandes, que eran bastante fuertes, ¿sí?, porque, mi amado hermano, es difícil poder quitarse uno de encima ese lastre que trae a uno, que supuestamente lo hace a uno feliz, ¿sí?, para poderlo cambiar por algo que verdaderamente lo haga uno en gozo. Y ese espíritu lleva a que mi mente se renueve. Al renovar mi mente, entonces, si yo de pronto hablaba de una forma, voy a empezar a hablar de otra forma, tanto que cuando cogieron preso a Jesús, ¿sí?, la mujer que estaba en la puerta y le dijo: este es uno de ellos porque habla como ellos. Cuando se presentó Pedro. Y en esa forma, como usted, mi amado hermano, empieza a pronunciar, es cuando verdaderamente uno empieza a saber si este hermano está en el camino del Señor, ¿sí?, o no está en el camino del Señor. Así puede que entre desde la puerta hasta acá arrodillado. Eso, había necesidad de transformar ese corazón, había necesidad de transformar, renovar esa mente, había necesidad de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que usted, mi amado hermano, me dé a mí un testimonio, y para que ese testimonio que usted me está dando me permita a mí querer, anhelar, buscar lo que usted está viviendo. ¿Para qué? Para poder vivificar, para poder hacer lo que usted hace y poder disfrutar, tener una vida, ¿sí?, de bendición. De esa forma, nosotros, quiero llevarlos a unas citas bíblicas para que ustedes la tomen en cuenta, y después con paciencia ya en la casa,
¿sí? Le dicen al Señor, Señor, muéstranos más y más. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 9, eso es para ser transformados. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 14 al 15. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 3, versículo 14. Pero ellos se negaron a entender esto y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado porque solamente se quita por medio de Cristo. Amén. El único que puede quitarnos a nosotros el velo que cubre, que dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿sí? También lo dice, y el único que puede verdaderamente quitar ese velo es Jesús. Cuando nosotros confesamos, ¿sí? Hacemos la confesión, en ese momento Dios empieza un proceso ¿para qué? Para que nosotros empecemos a vivificar esto que dice el versículo 14. Ahora, ¿qué dice el 15? Dice, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Amén. O sea que ellos, los judíos, hasta el día de hoy tienen un velo que les está cubriendo y que no les está permitiendo entender lo que deben de entender. Si ellos vienen a la presencia de Jesús, ¿sí? Y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, ese velo se quita por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos lleva cada día más y más ¿a qué? A que nosotros seamos transformados progresivamente en el poder del Espíritu. ¿Ve? A la imagen y perfección de ¿quién? De aquel. No que nosotros seamos igual que Él, sino que seamos transformados a la presencia y la imagen y semejanza de Él, porque eso lo estableció en Génesis capítulo 1, versículo 26. Todo, mi amado hermano, todo tiene un comienzo y un final. Si usted, cuando usted llega y se sienta ya en el sofá, ¿sí? Y empieza a pensar, bueno, a mí me ha pasado, ¿cierto? Porque estoy solo. Y nadie le molesta, ¿sí? Y usted empieza a pensar, de pronto se acuerda cuando tenía 10 años. ¿Sí? O recuerda cuando tenía 20. O recuerda cuando tenía 25. ¿Sí? Y esos momentos que usted se acuerda y dice, oye, mire, yo que vivía esta cosa, que tal cosa, y listo. Y empieza usted a analizar eso y después, bueno, después se olvida otra vez. Es así como Dios va quitando ese velo, va quitando esas cosas que usted tiene que le impiden verdaderamente vivificar la presencia de Dios en su vida. Pero es usted, mi amado hermano. Es usted, Él respeta su voluntad. Esa fue una lucha que tuve con alguien hablando hace poquito. Yo le decía, es la voluntad suya la que hace que tal cosa. No, es que lo que pasa es que, no, es su voluntad, mija. Pero si usted tiene unas bases doctrinales, si a usted le enseñan que tiene que, ¿sí?, echarse la cruz todos los días en cualquier parte donde aparezca la cruz, pues usted va a estarlo haciendo toda su vida. ¿Y cómo hago yo para saber si usted verdaderamente ha dejado esa base, ese hábito doctrinal? ¿Cómo hago para saberlo? Cuando usted se acerca a la cruz, esa cruz, y no llega a usted, ¿sí?, y se echa la cruz, sino que usted sigue adelante y en el nombre de Jesús tal cosa, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí me comprende? Cuando usted empieza a mostrar cuál es su cobre. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es el cobre? ¿Sí? Y resulta que el cobre es un elemento natural, ¿sí?, que el pueblo de Israel, cuando salió, llevaba cobre. Y cuando el profeta Moisés y Aarón pidieron para poder hacer el lavabro, o sea, el sitio donde se lavaban las manos y los pies, el sumo sacerdote, dentro del tabernáculo, ¿sí?, resulta que el cobre, cuando es pulido,
ese pulimento hace que él refleje la luz del sol. Entonces, cuando usted, mi amado hermano, viene y muestra su cobre, está mostrando lo que usted es, si tiene luz o no tiene luz, si usted es oscuridad o no es, o es luz. Y eso mismo pasó cuando llega el pueblo de Israel, decide pecar contra Dios, y Dios envía unas serpientes, y las serpientes vienen y matan al pueblo de Israel. Entonces van y le ruegan, le piden a Moisés que ore por ellos, y Moisés va a la presencia de Dios y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce, ¿sí? Y dice que la serpiente era ardiente. Resulta que si la serpiente está pulida y se pone al sol, brilla como si estuviera, ¿sí?, en fuego consumidor. Y es así, mi amado hermano. Por ese lado, esa es la parte simbólica de eso, ¿cierto? Ahora miremos algo más. Por tanto, ahora mis amados hermanos, surge algo en cada uno de nosotros, el cual permite que nosotros seamos, ¿qué?, obedientes. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿sí?, para que en nosotros permanezca, ¿sí?, eso que Dios quiere colocar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque obediencia es la manifestación, ¿sí?, que muestra o que representa lo que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si usted está con el Señor y la palabra de Dios dice tal cosa y usted la hace, el Señor se da cuenta de que usted verdaderamente es obediente. ¿Por qué? Porque dice que a todos los que me aman, a todo aquel que me ama, ama a mi Padre, y nosotros vendremos a Él, ¿y qué? Y haremos morada con Él. Por eso es que yo les digo a ustedes, mis amados hermanos, si ustedes son templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, óigame bien, ustedes tienen el poder del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Por intermedio de quién? Tenemos que ir a la presencia del Padre, pero para poder ir a la presencia del Padre tenemos que ir a Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Dice que yo soy la vida, soy el camino, la vida, ¿sí? ¿Y qué más? Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. O sea, tenemos que cumplir unos requisitos, así como Dios colocó un requisito a Adán y a Eva, que era de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si comían de él, moriréis. Tenemos que hablar en una próxima vez, si Dios me lo permite, tenemos que hablar de la gracia y la misericordia. Porque tenemos que empezar a diferenciar una cosa de otra. Hemos sido educados, hemos sido enseñados en diferentes conceptos que a veces se unen uno con otro, y nosotros a veces pronunciamos esa palabra como si fuera la otra, y resulta que la otra, sí, es la que se tiene que pronunciar en ese momento. Y a veces no tenemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos mal. ¿Quién dijo eso? Santiago, ¿cierto? Entonces, por ese lado, mi amado hermano. ¿Listo? Vámonos, sigamos adelante. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí?, que la fe, por gracia, primero, no consiste en acumular conocimiento. Óigame bien, no es que usted se ponga, es que capítulo 14, capítulo 15, me voy para Hebreos tal cosa, me voy para Romanos, me voy para tal cosa, y usted se vuelva la Biblia andando. ¿Sí? En vez de llevar el celular, ¿sí?, ¿qué le decimos? Andrés. Y Andrés, eso, ya, listo. No, mi amado hermano, lo que Dios anda buscando, óigame bien, lo que Dios anda buscando es, primero que todo, ¿sí?, que usted, mi amado hermano, ¿sí?, entienda que
consiste en una común unión con Dios, ¿sí? ¿Para dar qué? Dar un fruto. Y ese fruto, para conocer y para conocerlo, es cuando tenemos que dar mucho más abundantemente, y para que esa transformación, esa renovación, ese progreso, ¿sí?, nos lleve a algo más adelante, que es, ¿sí?, que nosotros seamos conquistados por Dios. No que nosotros querramos conquistar a Dios. ¿A cuánto nos sucede? ¿Cuántos queremos, ¿sí?, en el mundo, cuántos queremos vivir con una persona a nuestro lado? Y nosotros investigamos y sabemos que a ella le gusta la flor de tal forma, que le gusta de tal otra forma, que le gusta de tal otra, y resulta que esa investigación me lleva a mí a que yo me comporte de determinada manera, y resulta que a ella no le gusta eso. ¿O cuántas veces nos ha pasado que de pronto hemos invitado a alguien a una comida y esa persona le decimos, vamos a comer carne, y terminamos comiendo pescado? Una amiga me decía, aquí entre nos, me decía, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Y yo decía, ¿cómo así? Hasta que entendí el porqué de lo que me decía ella. Y es cierto, mi amado hermano. Si nosotros vamos y miramos la palabra, ¿qué hizo Dios al comienzo de los comienzos? Él nos entendió. No podía entendernos porque no nos había hecho, ¿cierto? Pero Él nos amaba, porque quería hacernos. ¿Sí me comprendieron ahí el juego de palabras? ¿Sí me entendieron? El juego de palabras. Él me amaba a mí, ¿ve?, y Él me demostró su amor, ¿ve?, creándolo todo para mí, para poder yo verdaderamente, en la medida que yo me dé cuenta de ese amor que Él profesaba por mí, yo pudiera a Él, ¿sí?, como hace la mujer que está enamorada o el marido que está enamorado, ¿sí?, y lleva, mijita, hoy no se levante porque aquí le traje el café con leche, con el chocolate y con los periquitos. ¿Cuántas veces ha pasado así? Cuando verdaderamente hay esa empatía, esa unión, esa común unión entre esas personas. Amén. Es por eso, mi amado hermano, que es una comunión con Dios, ¿sí?, que es una visión cara a cara. ¿Para qué? Para conocerlo más y para ser transformados y renovados progresivamente, que es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me lleva a mí a que Él me lleva a que yo conozca la verdad de Dios. Porque son más altos los caminos de ¿quién? Amén. Entonces, ¿quién es el que permite que mis caminos, o que yo pueda alcanzar el conocimiento de aquel que está por lo alto mío? El que Él puso, el que Él dispuso, porque Él lo dispuso. O sea, no es que yo hago esta oración y por intermedio de esa oración yo me nivelo con Dios y yo conozco todo lo de Dios. No, mi amado hermano, es por medio del Espíritu de Dios que usted puede ascender al conocimiento de Dios. Porque ¿quién conoce de cada uno? ¿Quién conoce lo que tú piensas? El Espíritu de Dios, ¿cierto que sí? Tuyo, el Espíritu. ¿Quién conoce lo que piensa Dios? El Espíritu Santo. Entonces, Él permite, por intermedio de su Espíritu, que nosotros podamos ir a su presencia, conocerlo de Él, y Él viene y me dice, haga esto. Y yo tengo que ser obediente en hacerlo para poder, ¿qué? Para poder disfrutar de la bendición que Dios tiene para mi vida. Amén. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Sí estamos o no estamos de acuerdo? Entonces, Dios, al darnos salvación por medio de la fe, ¿sí?, Él es Dios, es el soberano, quien verdaderamente sustenta esa fe. Que esto es importante que lo entendamos.
¿Sí? Tenemos como decir, ¿qué es la fe? Y todo el mundo dice, la fe es la convicción, ¿sí? ¿Cierto? Y la certeza de, ¿cierto? Pero es que Dios quiere que usted vaya más allá, mi amado hermano. Dios no quiere que usted lo confiese, Dios quiere que usted lo viva. Dios quiere que usted ame a su esposo o a su esposa con todo el corazón, de modo tal que usted quiera ser como Él, para Él y en Él. Y es lo que Dios busca en nosotros, que nosotros seamos por Él, en Él y para Él, así como Él fue con nosotros o ha sido con nosotros. Por Él, ya saben ustedes, en Él, ya sabe por qué estamos, vino Jesús y tal cosa para que nosotros estuviésemos en Él. Para Él, ya sabe qué tenemos que hacer, es lo que tenemos que caminar para Él. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, todo este salpicón, toda esta parte integral, todo esto que hace que a mí Dios me lleve a que yo, en la medida que yo esté, cualquier situación, cualquier momento, me lleva a que yo analice el valor de las cosas y en ese momento veo para mí cuánto vale lo que Dios está haciendo conmigo. Y de esa forma, entonces, mis raíces son profundas y por más de que venga cualquier vendaval, cualquier viento huracanado, me puede doblar, mas no me puede tumbar, no me puede arrancar. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Perfecto. Entonces, en la medida que usted se enraice, en la medida que usted conozca, en la medida que usted crezca, en esa medida usted, por intermedio de qué? ¿Qué dice la fe? La fe viene por el oír, ¿de oír qué? La palabra de Dios. En la medida que usted oiga, en la medida que usted haga, en la medida que usted lea la palabra de Dios, las raíces suyas van a ser más profundas. Va a tener mayor conocimiento, mayor entendimiento y mayor sabiduría y va a ser más difícil que te puedan arrancar de donde estás. Amén. Y es así como mi amado hermano, entonces, de segundo, ¿sí? Dice que Él nos permite, ¿sí? Él nos permite que nosotros conozcamos el camino, ¿para qué? Para que no nos perdamos el camino. ¿Ve? Él no quiere que usted en un momento dado pierda la condición que tiene por culpa de falta de conocimiento, por culpa de falta de entendimiento. ¿Sí? Porque Él lo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O, según Jesús, nosotros sabíamos, no. Nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Y si usted oyó lo que hablábamos de, ¿sí? En el versículo 14, que dice que el velo colocado ¿por qué? Por el enemigo. ¿Sí? No permite que nosotros podamos alcanzar a ver la luz, toda la inmensidad de luz. Y de esta forma Dios, entonces, Él no permite, ¿sí?, que nosotros perdamos eso. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Voy a leerles las citas para que las pueda leer para poder alcanzar. Colosenses 1, 21 y 23. Y en la forma de, ¿sí?, permaneciendo en él, Hebreos 2, 1, 5 y Santiago 1, 2 y 2 de Timoteo 2, 12. Leamos Santiago 1, 2. La palabra de Dios dice así, Santiago 1:2: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Escribe, la siguiente. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Amén. Entonces nosotros, en la medida de la prueba, es que nosotros podemos verdaderamente reconocer si verdaderamente estamos con Dios o no estamos con Dios.
Si usted va de pronto a un sitio, ¿sí? Y en ese sitio lo ponen a esperar y usted se angustia, se aflige y empieza a buscar vueltas como una... ¿sí? ¿Han visto como cuando la gallina está dándole vueltas a la comida? ¿Sí? Empieza a dar vueltas hasta que coge, ¿sí? Poquito a poquito. Yo he visto mucha gente que llega y se levanta y empieza a darle vueltas a la silla. Y empieza a despotricar. ¿Y qué puede hacer? Nada. Nada. Porque el que está al otro lado es el que tiene la sartén por el mango. Y es así como mi amado hermano, ¿sí? Dice que porque Dios es ¿qué? Fiel y justo, ¿sí? Y además de eso hay una promesa en él. Esa promesa en él la hizo en Génesis capítulo 3 versículo 15. Él dijo que había una batalla, ¿sí? Pero que había un vencedor. ¿Quién es el vencedor? En la palabra, ¿cierto? En la simiente, la palabra dice que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente ¿de quién? De la serpiente. Amén. Entonces hay una promesa ahí que nosotros ya sabemos que es, y que después Jesús vino y que a nosotros, o sea, nosotros, gracias a Dios, nosotros lo hemos visto. ¿Por qué? Por intermedio de ya hechos propios, o sea, tenemos conocimiento, entendimiento y sabiduría de eso, porque hubo testigos. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, mis amados hermanos, entonces vayámonos al cuarto punto, porque ahí tenemos el tercer punto. Ahora miremos el cuarto punto de esta fe en la gracia. Y es que la fe en la gracia no es temporal, mi amado hermano. No es que usted hoy, por la gracia de Dios, usted dijo yo creo, ¿sí? Y a la media hora, ¡pum!, ¿qué pasó? No, el Espíritu de Dios persevera y permanece para que nosotros podamos permanecer en la gracia de Dios. Pero Dios es un Dios justo y fiel. Dios es un Dios que va a permitirme que yo pueda conocer lo que Él es, para que yo pueda afianzarme en lo que Él es, para que yo pueda soportar lo que Él manda, ¿sí? Y poder yo atravesar, ¿sí?, ese lago, poder atravesar de pronto ese desierto y poder alcanzar, ¿sí?, la bendición de Dios en la tierra prometida. Amén. ¿Sí me han entendido hasta ahí esa parte? Y es así como Dios, mi amado hermano, Dios te lleva a ti, ¿a qué? A que empieces a reconocer una cosa que es importante. La palabra de Dios dice que el justo por la fe, ¿qué? Amén, eso está en Romanos 1:17 y está en Habacuc 2:3. Pero para poder vivir tenemos que tener, ¿qué? Fe. Si no tenemos fe, no, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? En Hebreos capítulo 10, versículo 38, ¿qué dice, mi amado hermano? Usted que está presto para leer la Biblia. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, Amén. sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Por lo tanto, entonces, la gracia es un don de Dios, ¿sí? No es algo que Dios coloque en cada uno de nosotros para que nosotros establezcamos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Usted ya por gracia lo tiene. Usted lo que tiene que hacer es, ¿lo acepta o no lo acepta? Si usted sabe lo que va a ganar, ¿sí?, o usted sabe lo que va a perder. Y ese don que Dios ha establecido, que es por intermedio de la fe, ese no puede ser un capricho, mi amado hermano. Tiene que ser algo que viene de Dios, que ya lo leímos al comienzo. Es un don de Dios, pero también es algo que el Espíritu de Dios va haciendo en cada uno de nosotros, dándonos a que nosotros como árboles frutales demos un fruto, ¿sí?, y ese fruto sea grande, apretado y remecido.
Y la misma palabra dice que por sus frutos, ¿qué? Lo conoceremos, ¿cierto que sí? Entonces estamos que no es un capricho del hombre, sino es verdaderamente, es algo que Dios establece para nosotros. ¿Sí? Y además de eso, Dios a nosotros nos capacita para poder estar en Él. Óigame bien, vayámonos a Juan capítulo 6, versículos 44 al 44, leámoslo ya. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. Amén. ¿Qué dice en el versículo? Fuera del 44 no se me pierda todavía, vayámonos al 47. Dice, les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué caminamos nosotros en este sitio, ¿sí? Dentro del mundo? ¿Para qué caminamos nosotros? Entonces nosotros caminamos, quiero que me entiendan, es que nosotros caminamos por vida eterna. Óigame bien, nosotros no estamos, o no, pienso que esta casa no está diciéndole que usted, si viene aquí, va a tener casa, carro y beca. Eso es algo que Dios lo puede hacer, ¿sí? Porque a todos los que, ¿sí? A todos los que aman al Señor, ¿sí? Todas esas cosas le pueden suceder, ¿cierto? Pero en sí, lo importante de nosotros, o sea, lo importante de predicar la palabra es vida eterna, mi amado hermano. Es que usted pueda, o que podamos nosotros estar todos arriba, ¿sí? Cantando gozosos, ¿sí? Y cogiéndonos de las manos, ¿sí? Y yendo hacia la presencia de Dios para alabarlo, para glorificarlo y honrarlo, a pesar de, óigame bien, a pesar de, porque cada uno de nosotros tiene un don, o tiene muchos dones. Cada uno de nosotros tiene muchos, ¿cómo se llama? ¿Lo otro qué es esto? Talentos. ¿Sí? Pero esos talentos, de acuerdo a como usted los trabaje, ¿sí? Van a glorificar a Dios o no lo van a glorificar o lo van a medio glorificar. Por eso usted no aspire a ser como su amigo o como su compañero de lado o como el que está delante suyo, sino usted pídele al Señor para usted poder ser como Dios quiere que usted sea, para poderlo glorificar a Él. El pueblo de Israel tuvo 13 tribus. Eran 12. ¿Sí? De los cuales Dios apartó una tribu que se llamó la tribu de Leví. Se convirtieron en 11. Pero fuera de eso, la tribu que pertenecía a José se convirtió en 2. Entonces eran 10 más 2, 12. Pero eso lo hizo Dios de esa forma, de modo tal que cada uno de las tribus tenía lo que le correspondía y Dios tenía a ellos, a cada uno les formó, les hizo un ejido. ¿Para qué? Para que ellos tuviesen la bendición de Dios y para que la tierra que ellos estaban o que pisaba el sacerdote de ese ejido fuera de bendición, diera fruto en abundancia. El varón que soporta la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no aprendemos a que es Dios quien es el Espíritu de Dios el que me da a mí la fuerza y la fortaleza para yo poder soportar las pruebas, yo voy a estar sufriendo. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios, ¿por qué? Porque sé que Él es el que me va a dar a mí esa fuerza, ¿sí? Es como decir, usted tiene hambre, ¿sí? Usted tiene hambre. Y usted viene y necesita comerse el pancito. ¿Sí? Tiene hambre, lleva 2 días sin comer nada. ¿Ve? Y Dios le dice a usted, ¿sí? Pedid a mí y se os dará. Y tú le pides a Él, todo el tiempo le vives pidiendo a Él. Pero tú estás ahí y tienes que
hacer algo, o sea, no solamente es hacer, dar el querer, sino Dios también te dice, hagas algo, produce algo. Entonces tú te levantas y te acercas a la puerta y de pronto no sabes si en ese momento alguien está tocando la puerta para darte de comer. ¿Qué sabes tú? ¿O cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado así. Entonces por eso Dios da el querer como el hacer. Dios no acepta a los perezosos. Dios no está de acuerdo con los perezosos. Cuando Él creó, cuando Él llevó a Adán y a Eva, la llevó al jardín, a Adán le estableció unos parámetros de labor. No de trabajo, sino de labor. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces, de esa forma, como Adán laboró, Dios le dio la recompensa, o sea, le permitió que tuviese todos los atributos que él tenía, de poder pedir y se daba, de poder caminar y tener todo el amor de aquellos que estaban alrededor de él. Amén. De esta forma, vámonos al quinto punto. Entonces, ya no estábamos sujetos al capricho del hombre, sino era algo que Dios había dado en nosotros, dándonos esa voluntad de obedecer, ¿sí? esa rendición personal y esa convicción firme para poder, sí, querer como el hacer, para que eso sea un anhelo que crezca, que se aumente cada día en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces Dios da ahí el querer como el hacer, no lo usa. Y es así como, mi amado hermano, vayámonos a Romanos 7, Romanos 7, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 7, 18? Dice, porque yo en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy. ¿En qué naturaleza? En la débil, ¿cierto? Ahí tienes el micrófono. Débil, pecaminoso. Pecaminoso, ¿cierto? ¿Y qué más dice ahí? La parte B. No reside el bien en nosotros, no mora el bien. Porque no mora en nosotros, ¿por qué razón? Porque aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, oiga bien, no el anhelo, sino el deseo de hacer lo bueno, o sea, lo que tiene él corporalmente, él desea hacer lo bueno en el cuerpo, pero en el espíritu es Dios quien trae el anhelo a nosotros. ¿Para qué? Para que él haga lo bueno. ¿Quién es el que hace lo bueno? Dios. Yo como humano no sé lo que es bueno o lo que es malo, pero si voy a la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios el que me enseña a mí a hacer lo bueno para que yo haga buenas obras. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora, el sexto punto es que toda fe verdadera, mi amado hermano, nos lleva a dos puntos. Eso es importante y perdóneme si de pronto me adelanto, como un poquito de su tiempo. Nos lleva a, primero, a que tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Humilde. ¿Sí? Que tengamos que ser humildes. Que tengamos que reconocer que Él es el que verdaderamente tiene el control de todo. De todo. Dios es el Dios de orden. Dios es nuestro hacedor. Luego, si Dios es el que me hizo, el que me formó, Él tiene el control de mí. Él sabe mi hígado cómo está funcionando. Él sabe cómo funcionan mis ojos. Y Él, cada vez que le pido, Él a lo mejor de pronto se reirá y dirá, dentro de poco. Porque Él tiene su tiempo para cada cosa. ¿Ve? Él no es aquel que está bajo las órdenes de uno, sino bajo las órdenes de su voluntad propia, buena, agradable y perfecta. ¿Sí han comprendido hasta ahí? Y es así como entonces Dios, ¿sí?,
primero que todo, ¿qué pasa cuando tú llegas y tienes, a ver, para poderte explicar un poquito más esto que me parece bien que lo hayas hecho? Cuando tú tienes de pronto, tú tienes en tu cartera 100,000 pesos, ¿sí? Y tu hermano tiene necesidad de 20,000, ¿sí? Pero tú quieres, ¿sí? Tú quieres probar, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de tu hermano de poder tener ese aguante? ¿Sí? Y tu hermano empieza como un loco a buscar los 20,000 por todos lados y tú tienes los 100,000. Pero Dios te dice a ti, quédate quieta. Él va a entrar en la prueba, va a entrar en el proceso, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo tenga bien, te voy a decir, dale los 20, porque tienes de sobra, tienes 20, tienes 100. Dios a nosotros nos da algunos de sobra, a otros les da equitativamente, igual, y a otros les da poco para poder mirar cómo está esa forma de ser, de amar de esa persona, ¿sí? ¿Dónde está su contentamiento? El 10º mandamiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú llegas y lo ves que ya está y te dice a ti el Señor, dale, en ese momento, Él ¿cómo te va a reconocer a ti? Primero que todo, ¿cómo te va a reconocer? Pero si tú le muestras que Dios es el que te da a ti la orden, que Dios es el que te dio a ti, te proveyó, dime si Él no va a buscar de Dios para que Él le provea a Él. Y dime tú si Él de pronto no va a hacer lo mismo que eso sucedió con Él en este momento, a cuando venga otro momento casi parecido a eso. ¿Alguien levantó la mano? Entonces, por ese lado es eso. Dios a nosotros nos da una prueba. Esa prueba consiste en que usted va a entrar en empatía con todo aquel que vive la misma prueba que usted tiene. ¿Por qué? Porque tú la estás viviendo. ¿Ven? Dios no quiere que nosotros seamos solidarios. Dios quiere que nosotros seamos empáticos. Que usted lo que vaya a dar, lo dé por amor. ¿Lo dé por qué? Porque verdaderamente en ti nació que tú dieras eso. Pero ¿cómo nace en ti que es eso? Cuando viene la prueba y entonces tú aprendes que por intermedio de la fortaleza de Dios, Él hace que la prueba prácticamente sea pasada y nosotros podamos ir al otro lugar, a la tierra prometida. Óigame bien, en la tierra prometida puede suceder lo siguiente. Muchos llegaron a la tierra prometida, muchos tomaron posesión de la tierra, ¿sí? Pero no sacaron lo que debían haber sacado para poder vivir en paz, en tranquilidad. ¿Sí? Y es cuando viene el libro de Jueces. Y si usted lee Jueces se va a dar cuenta de todo eso. ¿Listo? Bueno, por otro lado, vayámonos a esta otra cita bíblica para poder finalizar. Yo creo que con este ya finalizamos este tema. Vayámonos a 1 de Pedro 2, versículo 7. 4. Dice, y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Amén. Ese problema, por no decir, lo tenemos todos. Pero es Dios quien a nosotros nos enseña, por intermedio de su palabra y del Espíritu de Dios, nos enseña hasta dónde nosotros podemos llegar. Muchas veces, cuando uno está haciendo la alabanza, vienen a uno y le dicen, lo felicito, muy bonita alabanza. ¿Sí? Y si uno no sabe que eso es porque Dios ha colocado, por decir, en el caso mío hoy de las canciones que yo traía para acá, ¿sí? No dimos con 2 o 3. Oiga bien, no dimos con 2 o 3. Y tocó cambiarlas, ponerlas, reemplazarlas.
Y para mí fue una bendición. Para mí no hubo ningún escalón que de pronto tuviese que llegar a un y ¡pum! Se encontraba con ese escalón y tuviese que empezar de nuevo. No, era una secuencia que hicimos todos. O ustedes no lo vivieron así. Y es así como Dios establece ese parámetro. Ahora, miremos la otra cita que decía yo. Primera de Pedro 2, versículo 7. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor. Amén. Para ustedes, ¿qué? Que creen. Amén. Esa piedra es De mucho valor. sí. Para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Amén. O sea, esa piedra que para ellos no fue buena, en este momento es la que va, sobre la que nosotros vamos a edificar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos. Sigan la silla. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezan, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Amén. Entonces, cuando alguien verdaderamente, ahí tenemos dos cosas. Por eso Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él establece un parámetro. Y lo establece clarito. ¿Sí? Lo toma o lo deja. Usted viene aquí y el Señor le dice, bueno, si usted va a la congregación, usted en la congregación va a obtener un premio, ¿sí? Que va a ser diferente al que usted obtiene en su casa, ¿sí? Día a día. Lo toma o lo deja. Usted decide no venir, pues lógico, no va a recibir ese premio que Dios tiene para todos los otros que sí vinieron. Entonces uno a veces sin darse cuenta pierde cosas. La palabra en el mundo dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿cierto? Nosotros podemos tener muchas cosas, o sea, todo está en lo invisible. Pablo lo dijo clarito, ¿sí? Dios lo dice claro en la Torá, ¿sí? En Deuteronomio Él lo dice claro. Si ustedes hacen esto, ¿sí? Van a obtener esto. Pero si ustedes no hacen esto, no podrán obtenerlo, sino van a obtener esta otra cosa que son maldiciones. ¿Sí? Y esas bendiciones, ahí dice clarito cuáles son. Yo le comentaba a alguien, bueno, sin llegar hasta eso, ¿cierto? Porque es que pues yo pienso que el diezmo para mí es una bendición de Dios para mí. Para mi entender, lo que Dios me ha mostrado a mí es una bendición de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo sabe usted, mi amado hermano, que es una bendición de Dios si usted no lo ha tocado? Si usted no lo ha hecho, mi amado hermano. ¿Cómo sabe usted lo que yo pienso, lo que yo siento y por qué yo tomo esa decisión? ¿Sí? Si usted no hace lo que yo he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ahí el Señor es claro en que su palabra dice clarita, ¿cierto? Dice en primera de Juan, ¿qué maldición hay? Manuelito, perdón. Primera de Pedro 2:7, ¿qué dice ahí? Pero ustedes son una familia escogida. Amén. Un sacerdocio al servicio. Amén. Amén. ¿Qué más? Una nación santa. Amén. ¿Qué más? Un pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Qué más? Y esto es así para que anuncie las obras maravillosas de Dios. Amén. El cual los llamó a salir de la oscuridad. Amén. Para entrar en su luz maravillosa. Amén. Él empezó en el versículo 7 diciendo que, pero vosotros que creen, Es piedra viva. ¿cierto? Que creen. Mucho valor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros creemos, nosotros entramos en un proceso. ¿Ve? Pero usted ya está entrando en lo que hemos hablado y lo que venimos hablando este mes del reino de los cielos y del reino del enemigo. O sea, estamos hablando del reino de la luz más el reino de la oscuridad. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, ¿qué era lo que había al comienzo de los comienzos?
oscuridad, ¿cierto? Había el caos, ¿cierto? ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía por un lado y por otro lado, ¿cierto? Hasta que vino, ¿qué pasó en Génesis 1, versículos 2 y 3? Entonces él dijo, hágase, pronunció una palabra que era el verbo, y ese verbo es la luz que después, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, permítame que gaste un poquito de tiempo en eso, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, esa luz era la nube y el fuego, ¿sí?, que acompañó al pueblo de Israel, y era aquel que permitía que se pudiese dar el salto para poder entrar en la casa, ¿sí?, y que el enemigo que llegaba, ¿sí?, que era el espíritu de muerte, no pudiese entrar a la casa y siguiera adelante. ¿Por qué? Porque no tenía entrada para poder matar a los primogénitos, porque ellos estaban cubiertos por la presencia de Dios, de Jesús. Y es cuando viene y dice la palabra, dice que descendió de lo alto. En Juan capítulo 3, la palabra de Dios dice que Él descendió de lo alto. ¿Quién descendió de lo alto? Dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, el Logos, ¿ve?, el verbo. Y el verbo se hizo carne, ¿cierto? Y vino a nosotros y estuvo con nosotros, o sea, nos estuvo, o sea, Él fue empatizante con nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito. ¿Ve? Pero para eso había necesidad de que Él estuviese con nosotros un tiempo. Y cuando llegó ese tiempo, Él se inmoló en la cruz y Él cumplió lo que Él había venido. ¿Por qué? Porque Él mismo había querido entregarse a sí mismo. Y Él lo dice en su palabra, dice, yo me doy porque yo quiero darme. Y cuando yo quiera, yo me recojo, yo me recibo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios era el que moraba en Él. O sea, Él era el mismo Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros logramos entender todo eso, oigan bien, mis amados hermanos, si nosotros logramos no solamente conocer, porque conocer es un plan, es entender. Porque cuando usted empieza a entender, empieza usted a decir, ¿pero por qué va usted a la iglesia? Y usted le dice, porque tengo que ir. Puede que de pronto usted, porque le nace, ¿cierto? O de pronto porque usted ya sabe por qué viene. Pero cuando usted tiene la revelación de Dios, y usted se viene a disfrutar del banquete de Dios, o de la presencia de Dios, o del gozo que Dios trae en nosotros, así como lo trae en mi vida, el gozo de poderles alabar, poder adorar y poder verdaderamente predicar la palabra, ese gozo que cada uno de nosotros vive, no lo conseguimos con nada, mi amado hermano. Y se lo puedo decir, en mi vida yo he tenido muchas fiestas, muchísimas fiestas, ¿ve? Y ninguna he tenido tanto gozo como el poder cantarle al Señor. ¿Ve? Y he sido cantante de fiestas, donde me he gastado 2 horas cantando, rancheras y todas las cosas. Pero lo que le puedo decir es que el gozo que yo he sentido en estar en la presencia de Dios, cantándole a Él, honrándolo a Él, ¿sí?, y conociendo, oigan bien, conociendo, no porque estoy aquí porque es que lo que pasa es que ya tal cosa, no, yo me puedo ir mañana y decirle chao, chao, y nadie me puede detener. ¿Quién me detiene? ¿Cuál humano me puede detener? Nadie, solamente Dios es el que me puede detener. Y solamente Dios es el que me dice, wow, usted puede perder esto, wow, usted puede perder esto otro, y me hace que yo reconozca y me quede quieto. Pero no crean, mis amados hermanos, cuando uno empieza verdaderamente a tener esa revelación de la palabra de Dios en el poder de su Espíritu, oigan bien, en el poder de su Espíritu, porque era necesario que Él viniese, es necesario que Él venga, es necesario que Él me enseñe a mí la palabra como la enseña el Espíritu de Dios, así como Jesús se la enseñó a los discípulos. A mí no me la puede enseñar un hombre. A mí no me la puede enseñar un hombre.
Porque él puede que tenga todo el conocimiento, entendimiento, pero si le falta a él la revelación, si le falta a él el poder del Espíritu, no va a llegar al punto de climas que yo deba tener para poder recibir la palabra de bendición. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Qué dice el pueblo de Dios? ¿Cierto? Entonces, por eso, mis amados hermanos, por eso el pedir de esta casa es: vayan a la Biblia, vayan a la palabra, lean la palabra, ¿sí? Lean la palabra, pero lo que les pido es que cuando ustedes vayan a la palabra, órenle al Señor para que el Espíritu de Dios sea el que esté con ustedes leyendo la palabra. No ustedes. No yo, Luis Pinto, con mi conocimiento, con todo lo que yo tengo, lo que he aprendido durante 70 y pico de años, lo que me han enseñado las cosas, ¿sí? ¿Sí? ¿Ve? No, es con el poder del Espíritu de Dios para que Él me revele lo que es mejor para mí, lo que es verdad. Porque si ustedes van y lo miran, de toda la cantidad de denominaciones que hay, pueden haber 5.000, 10.000, 15.000, 500.000 denominaciones, todas me van a decir, cada una va a decir: yo tengo la verdad. ¿Ve? Y a la larga no es cierto. ¿Ve? Porque Jesús le dijo a uno de ellos: yo no te conozco, ¿tú qué haces aquí? Ah, no, Señor, es que nosotros hemos hablado en tu nombre. ¿Sí? Pero si a esos que han hablado en su nombre les pasaba como los que fueron a hablar en nombre de Pablo, ¿sí? Y cogió el enemigo y les dio una zulpa, ¿sí? Yo creo que no vuelven más a hablar en su nombre cuando básicamente no estén en el camino de él. Pero ¿quién es el que me enseña a mí la verdad? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que me enseña a mí la palabra? Ahí está escrita. Que ustedes, que cada uno de nosotros tenga una transliteración diferente, listo, vale. Pero el fin es que el corazón de cada uno de nosotros le pertenezca a Él. Que estemos en comunión con Dios, para que cuando usted, mi amado hermano, sienta el remesón, sienta la prueba, usted la pueda soportar y la pueda pasar, pueda saltar la prueba y pueda alcanzar la bendición de Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ¿alguna pregunta o algo? Porque en la mente de ustedes hay inquietudes. Hay inquietudes y yo quiero resolverlas. O sea, yo quiero, no, de pronto no las resuelva todas, ¿cierto? Pero sí de pronto puedo saber qué piensa ese corazón, qué siente esa persona en el conocimiento de la palabra de Dios. Oiga bien, en esto de la palabra de Dios. ¿Nadie levanta la mano? Bueno, listo, perfecto. Bueno, cerremos los ojos. Padre Celestial, bendito seas, Señor, y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, mi amado Señor, por todo lo que tú traes a la vida de todos nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te damos gloria, Señor. La gloria que tú colocas, Señor, en nosotros para que te la demos a ti, mi amado Dios. Es la gloria del unigénito, papito Dios. Porque todos queremos ser ese hijo amado en quien tengo complacencia. O dígame si no. Claro. Levantemos nuestra diestra hacia la derecha, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor por un día especial para aquellas que han sido procreadoras, para las madres. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú, en tu infinita misericordia, Señor, y en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios, oiga, Señor, el clamor de este tu pueblo, mi amado Dios, para que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a todas las madres, Señor, para que ellas vean, Señor, lo que significó para ellas el que una criatura esté aquí en este mundo, Señor, creada, regeneradas, establecidas, traídas por ellas, porque es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios que se hizo manifiesta en la mujer, en la madre. Hermanas
que son madres, hermanas que están aquí, que el Señor me las bendiga en forma grande, apretada y bendecida, que puedan ustedes recibir cada día más y más, y que lo que ustedes le pidan al Señor, que vaya de acuerdo con la voluntad de Dios, Él se las conceda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.